Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Charlando con un Migrante. Hoy estoy muy contento de traerles a una amiga mía de hace bastante tiempo. Ella y yo estudiamos en la misma universidad, nos conocemos de 2007 más o menos hasta ahora, ya son 15 años y hemos tenido vidas más o menos en paralelo donde tanto ella como yo nos fuimos a estudiar a Argentina, no al mismo tiempo ni exactamente a la misma ciudad, pero sí vivimos un tiempo allá y es algo que nos marcó y nos ha cambiado el rumbo de nuestra vida en ciertos aspectos y hasta cierto, eh, nos ha orientado hacia ciertas cosas, pero la historia de ella es muy interesante ya que ella arrancó un trabajo remoto, pues un trabajo que se volvió un trabajo remoto y eso la lanzó a una vida de digital nomad que ya les estará explicando cómo funciona todo esto. Así que bueno, ya no los aburro más, aquí los dejo con Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? ¿Estás en Sevilla, me decías? Sí, actualmente en Sevilla. Bueno, después de haber estado desde marzo del 2022 viajando en diferentes lugares de Europa, entonces, bueno, este ya es otra ciudad más a la lista. No, buenísimo. Yo te he estado siguiendo muchísimo por Instagram de todas las historias que subís y todo lo que estás haciendo. Y me pareció una cosa tan curiosa porque uno solo escucha esto de los digital nomads en videos de YouTube y en internet y cosas así. Pero realmente no me había percatado que conozco personalmente a alguien que realmente hace esto. Entonces quería ver si para los que no saben qué es esto, porque muchísima gente no tiene ni idea de qué estamos hablando, si pudieras explicar un poquito qué es este estilo de vida o qué es exactamente lo que haces en términos de que trabajas y vivís en varios lugares, o cómo funciona esto. Ujú. Sí, bueno, un digital nomad es prácticamente una persona que está trabajando, bueno, en este momento sería online y que a la vez se mueve físicamente de un lugar a otro, ¿verdad? En este caso sería visitando diferentes países, entonces viviendo temporalmente en cada lugar, teniendo la oportunidad de trabajar en línea. Eh, Entonces, la diferencia entre un digital nomad y una persona, digamos, old school, como hacían esto antes, era de que viajaban entre país y país, pero lo que hacían era buscar trabajitos en cada lugar o más como tipo backpackers. Y un digital nomad es bastante más formal porque tienen un trabajo formal online, entonces tienen su fuente de ingreso asegurada, digamos, y lo que tienen que hacer es más que nada fijarse a dónde ir y los permisos de entrada y salida. Entonces quería bueno, primero que nada, y esto que le encantaría mucho a la gente que nos está viendo, ¿en qué países o qué lugares has estado? Eso está muy bueno. Bueno, sí, bueno, empecé a viajar. Bueno, también es muy importante fijarse en el presupuesto, ¿no? Porque, bueno, se sabe que van a haber momentos en donde hay que poner un poco más, momentos en donde, bueno, o sea, se va a querer ingresar a lugares, no sé, museos. Entonces, bueno, siempre es como importante tratar de aprovechar ofertas, descuentos en vuelos, ¿verdad? O también fijarse fechas en que se puede viajar a un mejor precio. Entonces, por eso el primer destino fue Ljubljana, en Eslovenia, ¿verdad? Que es un país, o sea, como que poco común. Y bueno, muy lindo. Después de Eslovenia, me moví hacia Split, en Croacia, eh, es un, bueno, es muy, tiene mucha historia y bueno, para, digamos, Croacia puede ser que no sea tan conocida como, por ejemplo, Italia o España, pero a mí en lo personal es, puedo decir que el país que más me ha gustado. Entonces, sí es como un país poco explorado por nosotros los guatemaltecos, ¿no? Bueno, de ahí estando en Split, Croacia, aproveché y viajé hacia Bosnia. Entonces, bueno, estaba, digamos, eh, localizada en Split, pero ya que estaba cerca Bosnia, dije, bueno, ¿por qué no viajamos hacia Bosnia? Tiene bastante historia. Entonces, bueno, ahí estuve en Sarajevo, que es la capital, y después en Mostar.
que es súper lindo si lo pueden googlear por ahí. Luego, vamos a ver, después de ahí me moví hacia Italia, hacia Orvieto. Es un lugar en montañas muy parecido a, digamos, a la región de Toscana, pero esta se llama Umbría, que no es tan conocida como la Toscana, pero es igual de linda, es súper lindo. Después de ahí me moví hacia Lecce, que es más al sur. Entonces, bueno, ahí se logra conocer un poco más la diferencia entre la parte media de Italia y la parte sur de Italia, porque son completamente diferentes, tienen muchas diferencias culturales, la comida, la forma de hablar, el trato con las personas también es muy diferente. Bueno, y de ahí, estando en Lecce, también hice algunos viajecitos que, bueno, o sea, que se podían hacer en bus o en tren, Alberobello, Polignano a Mare. Bueno, entonces después de estar un mes en Lecce, vamos a ver, crucé hacia Montenegro. Esto en ferry, ¿verdad? También porque, bueno, era conveniente el precio, el horario y todo esto. Entonces, bueno, después ahí en Montenegro me quedé un mes más o menos en Dobrota, que, bueno, es, bueno, Montenegro, para los que no conocen, muy, digamos, geográficamente el país, tiene una bahía muy grande. Entonces, bueno, o sea, este lugar queda a la orilla de esa bahía. Es muy, muy bonito también, una vista espectacular y bueno, es muy agradable también para ir a nadar. Después de ahí estuve en Kotor, Montenegro. También después de esto fui a Shkodër en Albania. Y bueno, precisamente este lugar porque Albania tiene unas montañas que se llaman montañas encantadas y bueno, es increíble el viaje. Entonces, para los que les gusta la aventura, el trekking, escalada, este lugar es súper apto. Bueno, de ahí, después de Shkodër, Albania, en Albania nos movimos para Tirana, Albania, que es la capital. Así que, bueno, ahí estuve unas semanas y es una ciudad muy interesante también. Se mira mucho bueno, en sí todo el país se mira que está desarrollándose, ¿verdad? Se está levantando de lo que vivió en la historia. Bueno, entonces, bueno, después de esto, de estar en Albania, regresé por Montenegro, donde estuve también otra vez en Kotor. Después de Kotor pasé para Croacia de nuevo y bueno, también para aprovechar un poco de que Croacia en ese entonces, bueno, el año pasado, todavía era parte de Schengen, o sea, se podía estar 3 meses seguidos. Entonces aproveché la oportunidad y me quedé 3 meses de una vez, un Mm. mes en cada ciudad. Entonces ahí estuve en Omiš, Postrana y Zagreb, que bueno, Zagreb la capital, ¿verdad? Y es muy linda también. Luego de Zagreb, en Croacia, bueno, ya me moví para otra parte de Europa, bueno, a Lisboa, Portugal. Ahí estuve más o menos 2 semanas y después de Lisboa ya me vine para Sevilla. Así que bueno, ese ha sido más o menos el recorrido. No, qué hermoso, qué hermoso. ¿Desde cuándo? Dijiste que desde marzo del año pasado empezaste a viajar. Ya Sí, estamos, sí. para los que no están perdidos en el tiempo viendo este video en otro momento, estamos en enero, o sea que llevas 10 meses Sí, fuera de haber vuelto a Guatemala después de Argentina. sí. Y es súper interesante. Te quería preguntar, ¿cómo sentís los gastos? Porque mucha gente tiene la idea que Europa es muy caro, aunque yo sé que, por Ujú. ejemplo, el área de los Balcanes y todo eso es bastante más barata que otras áreas de Europa. Italia y España son más baratos que Alemania o que Austria o que Holanda, por ejemplo. Pero ¿cómo has sentido el precio de las cosas y el costo de vida en general? Por ejemplo, en Croacia, que es donde más tiempo has estado, por lo que me puedo percatar, comparado a un Ujú. país latinoamericano.
normal entre lo que cabe, como Ujú, Guatemala o como un ujú. país centroamericano? ¿Cómo sentís el costo de vida por allá? Bueno, el tema de la vivienda me parece que es lo que se puede comparar mayormente con Guatemala, por ejemplo, porque, bueno, los alquileres sí suelen ser más elevados. Y bueno, en mi caso, que he estado utilizando Airbnb, entonces, bueno, eso también eleva un poco los precios, pero em, todo lo demás, o sea, restaurantes, comida, transporte, eh, o sea, los restaurantes más que todo y comida en el súper, puedo decir que es muy parecido. Hay algunas cosas que pueden ser un poco más caras, pero en general, o incluso hay una, o sea, precio-calidad en restaurantes, eh, si vas a un restaurante de mariscos, te lo sirven frescos, un buen vino, eso, o sea, se puede decir que precio-calidad es mejor estando en Croacia que en Guatemala. Ahora, bueno, el súper, también en el mercado, dependiendo también qué es lo que se compra, pero las cosas, digamos, como que los vegetales y frutas de temporada suelen ser muy económicos. Bueno, puede ser que Guatemala, por ejemplo, los bananos, en Guatemala son locales, en Croacia son importados, entonces esas cosas, bueno, sí es como los precios son más elevados. Pero bueno, esa sería mi opinión. No, súper, súper bien. Sí. Y por lo que estás contando, y esta podría ser hasta la herramienta más útil para un digital nomad, si lo queremos ver así, Mm, sería Airbnb. sí, Y para transporte o poderte estar moviendo entre países, usas, por ejemplo, de ese tipo de páginas como Cheap Flights o Flight Scanners, todo ese tipo de páginas. sí, claro. Bueno, de hecho, ahora que mencionaste el tema de vivienda, con Airbnb es muy conveniente cuando uno se hospeda por un mes o más. Entonces, Airbnb te hace un descuento de más o menos un 40%. Entonces, si para los que quieren viajar y quieren irse por más tiempo, busquen que sea más o menos 4 semanas o un poco más, porque ahí es donde Airbnb da el descuento. De lo contrario, si solamente se renta, no sé, un Airbnb por 10 días, ahí sale más caro el precio por día, el precio por noche, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante con Airbnb y el motivo por el cual también es que me hospedo por mes a mes en cada ciudad. Ahora con el tema de transportes, sí, así como decías tú, Andrés, sí, uso algunas páginas como Skyscanner, Omio, Trainline, dependiendo el lugar donde estés, sí, es súper conveniente. Wow, súper bien. Ese tip de Airbnb está, pero fantástico. Nunca se me hubiera Sí, ocurrido y ahora que hasta lo voy a chutear para ver cómo funcionaría sí. para Australia o para otros países. Y espectacular, de veras, qué buen tip. ¿Y tenés alguna app o alguna manera de comparar, por ejemplo, cuando estás haciendo tu presupuesto y decís, bueno, me voy a ir a país B y tengo que salir de este país donde estoy y tengo que estar en país B o en otro país en 2 semanas? Entonces, haces una comparación de cuánto te costaría ir por agua, tierra, aire y así haces toda la comparación o estás intentando más volar entre lugar y lugar. Bueno, bueno, como digamos, en los primeros meses me moví más que todo en bus o en tren, ¿verdad? Porque fue, digamos, Eslovenia, de Eslovenia en bus hacia Croacia, luego dentro de Croacia también en bus, luego en bus también hasta Montenegro, Albania y luego de vuelta. Pero vamos a ver, cuando usé ferry fue cruzando desde Italia hacia Montenegro. Sí, eso fue, digamos, el ferry. O también avión, utilicé un par de veces, pero digamos como lugares que no están muy bien conectados por tierra. Sí, pues, sí, pues. No, es que a mí Sí, me pasó una cosa muy curiosa y que por eso creo que vale la pena siempre hacer la comparación de todos los métodos de transporte posibles, porque sí. en un momento asumiendo que el avión era más caro, me Ujú. fui en tren de Villingen-Schwenningen Ah, a Florencia.
a Firenze. Ah, ok, ok, Y tomé varios trenes, va, y llegué a Italia, me salió sí, como no me recuerdo, fue hace mucho tiempo, 130, 140 euros en todos sí, los súper trenes. rico. Perdí Ah, todo el bueno, día, todo. fue muy cansadísimo, fue matadísimo. Y el regreso Ah, volé ok. con Ryanair y me salió como en 90 y pico euros o 80 y pico euros. Entonces dije, "Ah, qué burro Mm. que no revisé". Sí, es siempre de hacer un análisis, o sea, hay que tomarse el tiempo para investigar, así como tú decís, o sea, hay que investigar o sea, en todos los medios para ver si conviene más por tierra, por mar o por aire, ¿no? Porque sí, Ryanair tiene muy buenas tarifas, pero no opera, digamos, como que en algunos destinos. Entonces depende siempre el origen, el destino, el que uno quiera hacer, que eso dependerá, ¿no? Y por ejemplo, Sí. cuando estás en un lugar y ya sentís de que, bueno, ya tocará moverte, digamos, Ujú. ¿siempre tenés como tres, cuatro ciudades o países que estás ya pensando? ¿O ya lo tenés mucho más narrow down a uno y solo estás viendo cómo llegar, a dónde ir ahí? ¿Cómo funciona Ah, tu ok. planificación? Ah, bueno, sí, eso es una buena pregunta, porque eso es un trabajo súper difícil. O sea, porque tal vez puedes tener en mente, no sé, una ciudad X, pero resulta que ir ahí, no sé, después te pones a ver los Airbnbs y hay Airbnbs, pero no están disponibles un mes corrido, por ejemplo. Ah, O no sé, o hay algo en esa ciudad, digamos, que no conviene. Entonces, bueno, hay que ver otras alrededor, ¿verdad? O también los mismos precios de Airbnbs pueden variar de una ciudad a otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando fui a Orvieto, en Italia, ¿verdad? Que no es tan común, pero es muy parecido a la Toscana, o sea, entonces, me recuerdo que al hacer el análisis de ver, bueno, ok, no es, el destino es Italia, pero bueno, bueno, más o menos región de Toscana, pero bueno, también podemos ver las regiones que están a los lados, ¿verdad? Y bueno, o sea, ahí vi que convenía Orvieto porque los Airbnbs, o sea, favorecían, digamos, en tema de precio, ¿verdad? Y también que tiene mucha historia, o sea, y ves fotos y es súper lindo. Y bueno, o sea, a la hora de tomarse el trabajo para investigar, entonces, o sea, no es tan famoso, pero ves fotos y bueno, y te impresiona y bueno, quieres ir ahí también. Entonces, también es como que va en el camino, si uno se va encontrando como obstáculos que te hacen cambiar un poco la decisión, ¿verdad? Que puedes tener para, por ejemplo, querés ir a un lugar, pero bueno, resulta que es súper difícil, caro. Bueno, entonces mejor otra opción que sea lo más parecido, ¿verdad? Y más conveniente. entonces, si puedes, bajo esa lógica, lo que haces muchas veces es coger como una región de un país y ver regiones alrededor también para poder tener comparativa. Pero sí, Sí, el país por lo menos sí ya siempre lo tenés decidido, digamos, más o menos. sí, sí, claro, claro. Y luego también, o sea, por ejemplo, acá cuando estaba en Orvieto, quería ir a Roma. Y bueno, o sea, ahí tomé un tren para ir a Roma que, bueno, tomó varias horas, pero también está conectado, ¿verdad? Entonces, también se pueden visitar lugares que son más conocidos, ¿verdad? Y tener la chance. Y también a la hora también de elegir como pueblitos o ciudades que no son tan conocidas, muchas veces resulta ser más interesante porque no es tan turístico. Entonces, por ejemplo, vas a un restaurante y la comida es como más casero, ¿verdad? Más autóctono todo. Incluso el contacto con las personas es diferente, la vida es más tranquila, sí, todo como cambia bastante. Entonces, como que se puede decir que en ese momento, o sea, si el interés de la persona, del turista, es como vivir más la cultura, tener más cercanía con lo local, yo recomiendo buscar otras opciones que no son como ciudades principales o que nos aparecen en todo momento, ¿verdad? En las películas
Entonces, como darse ese chance, ¿verdad? Definitivamente, y no podría estar más Ujú, de acuerdo. Eh, Me pasó en República Checa que Praga, Praga, sí. Praga, y es una ciudad simplemente mágica, pero también hay Ujú, Hradec Králové, hay un montón de otros lugarcitos que son igual de mágicos y casi no se conocen, así mm, que te entiendo perfectamente con eso. En Argentina ujú, también lo podremos haber vivido, todos Buenos Aires, Buenos Aires, sí, Buenos Aires, y uno se sí. va, qué sé yo, a Esquel, en la Patagonia, y es un pueblito hermoso. Hay tantos lugares Mm, que están por explorar y que ujú, porque nadie los explora, o casi nadie los explora, tienden a ser mucho, mucho más baratos y más accesibles. El tip de estar alquilando estadías de un mes por lo menos está fantástico. Te quería preguntar también con el tema de los permisos y estadías de países, que esto le puede interesar a muchísima gente y principalmente a gente ujú. con un pasaporte como el guatemalteco o pasaportes latinoamericanos, que en la escala de los pasaportes están todos bien cerquita y bien apuñuscados ahí por abajo. Ujú, ¿Cómo te va con el tema de los tiempos máximos que puedes vivir en ciertos países? ¿Cómo puede un latino que esté pensando en hacer algo parecido a lo que estás haciendo, jugar con esto? ¿Cómo podrían organizarse y pensar, bueno, yo puedo hacer esto de vida? Tengo un pasaporte guatemalteco, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago esto? ujú. Bueno, primero, bueno, uno creo que tenemos la mentalidad en Guatemala de que decís Europa y bueno, muchas personas creen que solamente se puede estar 3 meses, ¿verdad? Que bueno, o sea, es cierto, pero no incluye toda la región europea, sino que estamos hablando solamente de la región Schengen. Entonces, esto excluye a ciertos países como Montenegro, Albania, Macedonia, bueno, el año pasado todavía también a Croacia, en donde uno puede elegir, ¿verdad? Se puede elegir otros países que están fuera de Schengen. Entonces, ese fue mi caso, ¿verdad? Eh, o sea, estuve en Croacia, sí, creo que en total fueron como unos 5 meses. Y bueno, tuve esa oportunidad porque Croacia todavía no era parte de Schengen. Ahora este año sí ya es parte de Schengen, pero lo mismo se puede hacer en Montenegro, ¿verdad? Por ejemplo, que es un país súper lindo y tiene unos paisajes increíbles. Entonces, por ejemplo, en Montenegro se puede estar también 3 meses continuos y después, o sea, se puede ir a visitar Albania, por ejemplo, un mes, no sé, Macedonia, otros países que están por esa región, ¿verdad? Europa del Este, o Rumanía. También dicen que es muy bonita, todavía no la conozco. Y bueno, entonces como que considerar otros países europeos que no son parte de este acuerdo. Ahora ya, si se quiere ir, o sea, a Europa, digamos, como de la península, ¿cómo le decís? Ibérica, Perdón. Ibérica, sí, sí, o la Europa occidental. Ay, claro, claro, como más Europa occidental. Entonces, en este caso, bueno, o sea, ya es de elegir las ciudades específicas a las que se quiere visitar, ¿verdad? Y sabiendo la restricción de los 3 meses. Sí, Em, sí, esa restricción es bastante limitante, pero la mayoría de gente que hace esto de ser un digital nomad saben muy bien los tips and tricks de cómo moverse entre países y estar ganándole al hecho de los 3 meses. Y bueno, 3 meses me voy para acá y 3 meses me voy para allá y se puede hacer esto. Pero algo muy, muy curioso de tu caso y de cuando yo empecé a ver lo que estabas haciendo es que la mayoría de gente que hace digital nomad ujú. ven Asia como la Sí, oportunidad por lo barato que es, y me di cuenta que lo estabas haciendo en Europa, que suele la gente tener la idea que es caro, y por lo que nos has estado contando, realmente no es tan caro, o Centroamérica se ha ido también por las nubes de los precios, también, que puede ser un eso poco de también, ambas. ambos, sí. Y Asia, ¿nunca pensaste, nunca entró entre tus posibilidades también, no lo comparaste para ver si te convendría? Sí, sí, lo he pensado, pero bueno, allá no es tan fácil porque para nosotros los guatemaltecos sí necesitamos
tramitar nuestra visa, porque, por ejemplo, Tailandia, para nosotros los guatemaltecos, sí nos exige una visa siendo solicitada desde Guatemala. Entonces, sí, no es muy fácil como poderte irte a Tailandia de una vez 3 meses, ¿verdad? Sino que sí se requiere el trámite de visa. Y bueno, también estuve viendo otros países de Asia y más o menos son parecidos. Entonces, eh, sí, no es muy fácil moverse allá. Es que puede ser la Ujú. fantasía de mucha gente que hace esto, que probablemente son europeos y se van a Asia, porque el tema de los visados es mucho más fácil. Yo conozco un español que pasó Sí, tiempo en Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, en toda esa sí. región. Y sí, probablemente fue mucho, mucho más fácil para él que yo ni siquiera Mm. consulté cómo hubiera sido con los pasaportes como los nuestros. Sé que a Indonesia sí puede hacer la visa on arrival como guatemalteco. Entonces les recomiendo que Ok, no tienen que hacer nada online. Un guatemalteco sí puede ir a Indonesia, ok. pero el tiempo máximo creo que es un mes, así que tampoco es tan... Mm, Y no puede salir uno por tierra a ningún lado prácticamente, está como medio ujú, atrapado, es Bali, sí o mm, sí. Sí, 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 claro. no, qué Ah, fantástico. bueno. ¿Y cómo sentís vivir? ¿Con cuánto vivís de equipaje, por ejemplo? ¿Qué te llevaste? Eso es algo que también la gente Sí, es no una sabe. pregunta, sí. Claro, bueno, o sea, salí de Guatemala con la maleta grande, el carry-on y mi mochila. Esas tres, o sea, y he manejado, o sea, lo que llevo dentro, ¿no? O sea, si ya no me sirve una chaqueta, ya está vieja, bueno, mejor ya la desecho y compro una que en verdad me va a servir. No, sí, o sea, llevé solo lo necesario, ropa para invierno, verano, o sea, las estaciones, ¿verdad? Así como más, todo muy limitado. Entonces, bueno, eso creo que es algo importante porque mucha gente cree que no es posible, pero sí es posible viajar con más de solamente una mochila de backpacker, ¿verdad? O sea, sí se puede. Y bueno, yo llevo todas mis cosas ahí y voy como renovando mi ropa, ¿verdad? Eso es de como Fantástico, de ir. fantástico. Y bueno, te iba a decir, para ir terminando un poquitito esto, si pudieras hablarle a, ya sea guatemaltecos o cualquier latino que está pensando, bueno, yo trabajo desde casa, yo trabajo remoto el 100% de mi tiempo desde mi casa. Esto podría hacerlo. ¿Qué consejos le darías? ¿Cómo lo animarías a una persona a que esto es posible? ¿Es posible ser migrante sin migrar a ningún lado? Más que ser un migrante nómada, también es posible. ¿Cómo les dirías que sí se puede o qué consejo les darías y para que se animen a hacer esto? Bueno, sí, o sea, primero es quitarse el miedo. O sea, quitarse el miedo y tener confianza en uno mismo. Siempre van a haber, o sea, siempre nos vamos a encontrar situaciones que nos van a costar, pero bueno, o sea, si se tienen las ganas y el deseo realmente, y si, bueno, siempre es importante, bueno, tener el permiso de la empresa o el negocio que uno está emprendiendo, ¿verdad? O sea, tener la posibilidad para hacerlo. Entonces, ya teniendo la posibilidad, o sea, decidir unas ciudades principales, ir allá y después, o sea, en el camino es como se va uno abriendo más caminos y decidiendo, ¿verdad? Porque no se puede salir de Guatemala con un año, por ejemplo, planificado, es imposible. Y más ahora que sabemos que cualquier cosa, o sea, todo puede cambiar en cualquier momento. Entonces, bueno, esa sería mi recomendación de no creer, de no creer que tienen que tener planificado todo un viaje entero, ¿verdad? Sino que es importante, bueno, saber más o menos el tema de las visas, tener países en mente, obviamente un presupuesto también es muy importante y bueno, o sea, comprar tickets y buscar un Airbnb o alojamiento y bueno, eso. Y ya Buenísimo. después todo va surgiendo. No, buenísimo, qué fantástico y qué linda experiencia la que estás viviendo, de verdad que
envidia de la buena. Vi las fotos de, bueno, stories de tus atardeceres en Croacia y en Montenegro. Y Sí. me recordé de eso lindo de tener el sol atardeciendo del lado del agua, que es algo que yo no tengo. Sí. Ay, A mí me amanece, ah. pero sí, Ay. qué cosa más hermosa y mágica eso de ver el sol atardecer en el agua. Y los lugares que has visitado son simplemente mágicos, de verdad que ya solo con ver en los lugares que has estado hace que cualquier experiencia como esta valga la pena. Así Sí. que te felicito por haberte animado a hacer eso, de verdad que sí. Gracias, gracias, Andrés. No, y mil gracias por haber querido participar en este video. Ya estaremos platicando y siguiéndote la pista más adelante, a ver en dónde paras. Y bueno, Gracias. muchísimas gracias por todo y nos estamos platicando. Un abrazote hasta allá. Gracias. Para mí también un gran gusto haber participado en este vídeo y para animar a todos para, bueno, para que viajen y que se animen y pierdan el miedo.